Así que un agradecimiento para mi querido amigo Eduardo Joseph como pastor y con su grupo maravilloso. Y sabemos que esto va a redundar en grandes beneficios para muchísima gente, como lo ha significado para nosotros el entender lo que implica orar y bendecir y declarar bendición sobre Israel y sobre Jerusalén. Y quisiera comenzar leyendo una porción de la palabra que todos conocemos, pero que es importante recalcarla. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un pasaje asombroso que quiero repetir. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quisiera dejar a un lado un poquito todo lo que concierne a los que maldicen Israel, porque de hecho no serán bendecidos, para enfocarnos en aquello que dice el Señor y que nos promete el Señor, que a todos los que bendigamos, a Abraham y a su descendencia y a sus descendientes, hoy Israel, seremos muy bendecidos por Dios. Promesa que debemos pedirle al Señor, promesa que debemos tratar de hacer nuestra y recordársela al Señor, aunque a Él no se le olvida nada, pero Él quiere saber de nosotros, quiere saber de nuestra fe, de nuestra determinación de alcanzar sus bendiciones, sobre todo cuando confiamos y creemos en sus promesas y que Él es capaz y poderoso para cumplirlas. Tengo unas palabras para ustedes de motivación y de ánimo, porque yo me crié en una familia cristiana, nací en un hogar cristiano, de líderes cristianos de muchos años, allá en el año de 1954, y había habido una incursión en los últimos 15, 20 años atrás, de muchas personas de Europa de nacionalidad israelita. Habían llegado a Costa Rica abrió las puertas, los brazos para ellos, y vinieron a ser parte importantísima de nuestra nación, en su desarrollo político, inclusive en su desarrollo económico sobre todo, y en su desarrollo social. Obviamente un pueblo que cree en el Dios verdadero siempre traerá ese perfume de bendición y esa oración que se desata en los hogares cuando se cree en el Dios de las Sagradas Escrituras. Y yo vine a criarme en un ambiente, en un barrio, en donde teníamos varios vecinos que eran de ascendencia judía y que también venían procedentes de la guerra que se había dado en los últimos años en Europa, sobre todo a través de la Segunda Guerra Mundial. Se habían establecido en Costa Rica, unos con más posibilidades económicas, otros con menos, pero gente sumamente cariñosa, sumamente amorosa, y que había hecho una relación de amistad con mis hermanos por causa de estar en la misma colegio secundario, y entonces allí pues habían hecho una gran amistad, y ellos bendijeron mucho nuestra familia, ya que al ser nosotros 8 hijos, todos casi como decimos, como una marimba, como una escalera, uno tras otro, nosotros vimos cómo nuestro padre cayó en el alcoholismo y nos abandonó y nos dejó sumidos en las manos de mi madre, que no trabajaba sino criaba a sus hijos, y bajo el amparo de mi abuelo Gordiano, quien ya estaba viudo, de mi abuelita Teófila, que fueron los que nos llevaron el Evangelio, y él, como un trabajador en la Corte Suprema de Justicia, nos trajo a su casa, nos ayudó, aún hasta a su muerte nos hizo a todos poder estudiar, comer y vivir, y quedamos en su casa cuando ya él partió con el Señor. Una bendición extraordinaria el Evangelio para nosotros como familia, pero aquellas familias de judíos, aquellas familias de israelitas, nos bendijeron muchísimo. Recuerdo el caso de don Jacobo, uno de los que pasaba constantemente en su carrito vendiendo ropa y otro tipo de cosas, y tenía una tarjeta que se llenaba constantemente con los pagos o con las deudas, con lo que se compraba, y era una tarjeta que curiosamente la gente le llamaba la tarjeta del polaco. ¿Por qué? Porque esos
descendientes de los israelitas venían precisamente de Polonia. Y entonces se les puso a ellos el mote de polacos, pero en realidad todos sabíamos que tenían un nexo muy grande con Israel. Bueno, estos señores nos ayudaron a nosotros a criarnos, y yo tengo recuerdos maravillosos de Israel. Y será por eso que a la vez, mientras íbamos a la iglesia, constantemente nosotros orábamos por el pueblo de Israel, por Jerusalén, y hacíamos propias las palabras, las recomendaciones bíblicas de orar por la paz de Jerusalén y por bendecir el pueblo del Señor, y aleluya, y clamar a Dios por la salvación de todos los judíos e israelitas dispersos en el mundo, y que se cumpliesen las profecías que Dios había anunciado para ellos. Y yo me crié en ese ambiente. Cuando entro ya en mis años de juventud a la iglesia pentecostal y obviamente unos meses después al ministerio, Israel siempre estuvo en mi corazón. Siempre fue un anhelo mío poder llegar a Israel, conocerle. De hecho, hice estudios bíblicos, prediqué muchos mensajes por la radio concernientes a Israel, al pueblo de Israel, y acerca de la bendición que se puede esperar cuando uno bendice a Israel, y uno le puede clamar al Dios del cielo para que el Señor lo bendiga en virtud de uno estar bendiciendo a Israel. Y ciertamente los años se me vinieron con el ministerio, pasaron los años y siempre quisimos estar en Israel, hasta que en los años pasados tuvimos la oportunidad de ir a conocer Israel, mi esposa Lía, mi hijo mayor Pablo y yo, y tuvimos una impresión extraordinaria y supimos lo que era sentir esas expresiones israelitas muy claves, que son que a Israel uno no se va, sino que uno siempre regresa. Y no pasó mucho tiempo en que organizamos un evento importantísimo para nosotros desde el punto de vista de sembrar el amor, la pasión por Israel, y sobre todo en el campo de la intercesión. Activa Israel, en donde movilizamos apóstoles y profetas de varios países de América y de Europa para ir y hacer un recorrido por los lugares más claves de Israel y las tierras circunvecinas, para orar y bendecir la nación donde nació nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y entonces vimos la posibilidad de comenzar una serie de eventos, y lo hicimos el año pasado, un evento en donde convocamos a personas de varios países y le llamamos la Cumbre Apostólica Internacional en Jerusalén. Este año la teníamos planeada para los finales de junio, pero por causa de la pandemia no pudimos hacerla. Pero nuestra pasión por Israel y nuestro amor es grande, muy grande, al punto de que, como no pudimos hacerla, en la próxima cumbre apostólica virtual que tendremos a finales de este mes precisamente, vamos a hacerlo en función del papel de Israel y de la iglesia en el contexto profético de las naciones, y vamos a levantar el nombre de Israel, vamos a poner imágenes en la pantalla para no solamente la gente en Costa Rica, sino como será una plataforma virtual a las naciones, el mundo sabrá, y levantaremos intercesión y levantaremos oración, y sabemos que Dios va a bendecirnos de una manera poderosa. Esto para que tengan una idea de en lo que estamos involucrados. Además de haber sido uno de los ministerios posiblemente pionero en América Latina ya por los años 90, donde levantamos los primeros grupos de danza davídica, que luego cundió, y muchísima de la danza profética hoy tuvo su base en la danza davídica de nuestra congregación Centro Mundial de Adoración, donde vino gente a prepararse en todo lo concerniente a las danzas judías, israelitas. En cuanto al tabernáculo de David, escribimos libros y propagamos esa pasión y ese amor por conocer de la música, los cantos, las danzas, los panderos, etcétera, de Israel, hasta empezar a llevar gente para allá. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí de reflexión? Mi punto es que aun cuando lo que me movía era el amor, no me movía, era una pasión de ir a conocer esta tierra, la tierra de Palestina, los alrededores, donde podíamos nosotros extraer imágenes del presente muy frescas para entender todas las historias del Antiguo Testamento,
conocer los lugares donde estuvo Jesús, donde, aleluya, fue crucificado el Maestro, el lugar donde fue sepultado y donde resucitó, el aposento alto donde se derramó el Espíritu Santo, y los lugares donde David derrotó a Goliat, donde Moisés se puso en pie para abrir el mar rojo, o Dios abrir el mar rojo a través del acto profético de Moisés. Conocer el monte Carmelo, el lugar donde Elías, aleluya, derrotó a los profetas falsos de Baal, y cuántas otras imágenes que perduran en nuestro corazón y que nos dieron una nueva dimensión y una perspectiva diferente a las Sagradas Escrituras, inclusive en las grandes charlas, maravillosas charlas que nos dio Eduardo Joseph en estos viajes para explicarnos cosas que solamente estando ahí uno puede poder comprender en la magnitud y apreciar mucho más a Israel, apreciar muchísimo a Jerusalén y tomar la decisión siempre de volver. Pero aquí va mi punto clave. A pesar de que lo que me movía era una pasión, era un amor, era un deseo de estar ahí, de conocer, también yo sabía que el que bendice a Israel, Dios le bendice. No solamente en el plano económico, sino sobre todo en el plano de la oración, en el plano del amor, en el plano de movilizar a otros para estar levantando los brazos al Dios de Israel, pero también por el pueblo de Israel, que en su política, en sus avances o en su defensa o en sus inventos científicos, todo les sea prosperado, y que el Dios del cielo derrame de su espíritu para que venga un avivamiento maravilloso sobre Israel. Es entonces cuando Dios comienza a tratar con mi corazón, nos hace ir por primera vez, y de ahí en adelante empezamos a sentir con claridad que el Espíritu Santo quería que pusiera en la guía profética una palabra que tiene varios puntos claves que por años yo he enviado a mis hijos ministeriales, a los ministerios asociados, antes que cada año termine, y con nuevas perspectivas proféticas del año que entra. Y ya desde hace algunos años Dios nos empezó a hablar acerca de Israel, de lo que vendría en Israel, de cómo era necesario levantar altares de adoración en Israel, cómo deberían los ministerios en América Latina y Europa empezar a invertir en eventos importantes en Israel, llevar gente a orar, a clamar, y en el caso nuestro tomamos esa palabra y nos fuimos directamente a hacer activa Israel, y posteriormente la cumbre apostólica, y prepararnos para una segunda. Esto es, decir eso no es recoger toda la esencia de lo que pasa. Nosotros tenemos que invertir dinero, tenemos que invertir mucho esfuerzo, mucho trabajo para llevar a la gente a una tierra que, si no fuese la tierra bíblica, posiblemente no lo haríamos. Entonces esto implica fe. Esto implica determinación, esto implica una pasión, pero también una revelación y un entendimiento de que al hacer todo este esfuerzo, aún económico, porque hemos llevado músicos cubriendo nosotros los gastos, pagando habitaciones, pagando los autobuses, etcétera, además de los que van pagando sus gastos, se hace una inversión de trabajo, de tiempo, pero conscientes de que lo estamos haciendo en tierra santa, en una tierra elegida, en una nación con una elección del cielo, y que todavía faltan muchas profecías por cumplirse de parte del Señor. Cuando analizamos la Escritura nos damos cuenta de que Israel está por recibir el cumplimiento de grandes y maravillosas profecías, y que una ola de avivamiento ha de venir sobre la tierra y sobre los israelitas en estos últimos años o en los años que vienen. Nosotros sabemos que estábamos sembrando allí para bendecir a Israel. Entonces, tengo que decirte que como un corolario a esto, nosotros empezamos a ver un cambio financiero en nuestro ministerio. Al menos en el caso mío, yo empecé a ver que en la medida en que hice mi primer viaje, hice mi primera inversión, movilicé el proyecto Activa Israel y posteriormente la cumbre apostólica, y nos preparamos para una segunda, nosotros empezamos a ver incrementos financieros en nuestros socios del ministerio, incrementos financieros y un favor y un cuidado de Dios para nosotros, para los ministerios nacientes, para nuestra misma congregación, y empezamos a tomar como una norma personal, una norma ministerial, y aún la hemos expandido
no solamente nuestra congregación, sino a nuestros hijos del ministerio, para que ellos puedan hacerlo en sus lugares de servicio a Dios, tomar la norma de orar constantemente por Israel, orar constantemente por Jerusalén, invertir en proyectos de avanzada para bendecir la tierra de Israel, llevar a la gente para orar allá y, por qué no decirlo también, hasta alcanzar israelitas con el mensaje del evangelio del reino de Dios y permear esa sociedad con la palabra bendita del evangelio de la cruz de Jesucristo. Maravilloso es saber que todo esto nos ha sido devuelto, que Dios nos ha devuelto en bendición, que nos ha retribuido, aun cuando, reitero, ni siquiera era la intención, pero Dios quiere que a través de estos testimonios que estoy contando, usted y yo sepamos que definitivamente Dios sí quiere que nosotros le pidamos a Él que esa retribución nos venga. Es como una promesa: bendeciré a todos los que te bendigan. Dios está empeñado, Dios está determinado, Dios está claro. Él quiere bendecir a todos los que bendicen a Israel, reitero, en oraciones, en ayunos, en decretos, en declaraciones, en eventos propios en sus territorios o en avanzada, en eventos en Israel, para levantarle al Dios, aleluya, del cielo una alabanza y una adoración especial en la tierra escogida por el Señor. Mi experiencia como ministro, repito, y como padre de familia es ver a mis hijos y a mis hijos en el ministerio prosperar, y a la vez, conforme ellos van haciendo lo mismo, orando por Jerusalén, orando por Israel, levantando un vallado de protección en medio de toda esta turbulencia que hay en las naciones contra Israel muchas veces, que el Señor les ha levantado sus brazos, los ha prosperado, y podría tener muchos testimonios de todos aquellos que clamaron a Dios por Israel, que bendijeron a Israel con sus ofrendas, con sus semillas misioneras, y que a la vez hicieron su empeño en trabajar y apoyar los esfuerzos que nosotros y otros han estado haciendo para llevar esa bendición de la oración y de la predicación del evangelio entre los israelitas allá en tierra de Israel. Tenemos testimonios y una enorme bendición, y cuando vuelvo hacia atrás y pienso en mis años de niño, cuando conocí a aquellas personas, siento una gratitud con mis abuelos, con mi madre, con la iglesita donde yo me congregaba, que me enseñaron a honrar a Israel, a bendecir a Israel, a orar por Jerusalén, porque desde esos mismos momentos el inicio de la vida, el hecho de haber levantado las manos a Dios por Israel, el hecho de haber bendecido la nación de Israel, Dios ha sido bueno y ha devuelto en cuidado para mi familia, en salvación para mis hermanos y para mis hijos y para mis nietos y para la descendencia de nuestros hermanos en la casa. Hemos visto a Dios cubrirnos, protegernos y bendecirnos, y el ángel del Señor ha acampado alrededor nuestro. Hoy entendemos que Dios nos está diciendo que las puertas están abiertas. Esta es la palabra profética que hemos recibido. El Señor nos dice que Israel está abierto, que va a venir una obra extraordinaria de salvación en medio del pueblo de Israel, que nosotros debemos colaborar con ella, que habrán reconocimientos en el campo de la ciencia para Israel, porque van a haber descubrimientos insólitos. Quiera Dios que en estos días de pandemia los descubrimientos vayan a paliar esos dolores y esos grandes problemas de salud pública en las naciones, pero Dios va a reconocer a Israel, le va a levantar cada vez más como el reloj profético, y como profeta me permiten hacer una declaración. Puedo ver ángeles de altísimo rango que han entrado a rodear la tierra de Israel desde hace unos meses, la tienen protegida, la tienen guardada, y no habrá enemigo que se pueda levantar contra la nación israelita y contra el pueblo de Israel, en Israel y en las naciones. Una bendición poder compartir con ustedes estos minutos, poder desatar estas palabras y declarar sin duda alguna, sin temor a equivocarme, que el que bendice a Israel, Dios le bendecirá, y el que se levanta en su contra,
chocará contra Dios, y eso es, además de peligroso, eso puede ser terrible a nivel de familias y a nivel de naciones. Que Dios nos dé la habilidad de entender los ministros, que Dios nos dé la habilidad de entender los apóstoles, profetas, líderes, salmistas, adoradores, que Dios nos dé la habilidad de comprender cuán importante es en el contexto de las naciones Israel como reloj profético, que nuestro deber es orar por ellos, es clamar a Dios para un cumplimiento cabal de la Escritura, y que a la vez tan importante es saber que todo eso se nos devolverá en bendición, y que no es malo decirle: Señor, yo te recuerdo que tú has dicho en tu palabra que el que bendijera a Israel será bendecido, porque entonces Dios cumplirá cada palabra que ha hablado por su boca, y tú y yo, los que le pidamos eso al Señor, seremos sobrebendecidos. Quiere el Señor que nos encontremos en próximos proyectos allá en Tierra Santa, en Israel, que nos encontremos en Jerusalén alabando a Dios, adorando a Dios, o que nos encontremos en algún punto del planeta, pero levantando el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, levantando el nombre de Jesús, y sobre todo cubriendo con nuestra intercesión, nuestro clamor a Israel, y haciendo posible con nuestra adoración que la presencia y la gloria del Señor llene esa tierra y esas familias, y les salve para la gloria de su santo nombre. Ahora permíteme hacer una oración, porque si no le has pedido a Dios eso, si no le has dicho: Señor, yo he bendecido a Israel, mis oraciones se han levantado en favor de Israel, mi iglesia lo ha hecho, hemos ofrendado. Si no has hecho eso y le has dicho: Señor, haz que tu palabra se cumpla en mí, se cumpla en nuestra familia y en nuestra congregación, hazlo a partir de ahora, y vas a ver lo que significa la bendición de Dios. Y si no lo has hecho, si no has orado por Israel, si no lo has tomado como una parte de una rutina de oración, o un plan de oración, o una estrategia de oración diaria o semanal para ti, para tu familia o para la congregación donde sirves, hazlo, y vas a ver cambios radicales en la protección de Dios, en las finanzas del Señor, en la cobertura contra el ataque financiero de Satanás, y aleluya, vas a ver salvación y grandes respuestas del cielo a tus peticiones delante de Él. Voy a orar por todos, y que en estos días, en estas horas de motivación, a través de este bello congreso, usted, su familia y sus ministerios asociados reciba un impacto extraordinario, y usted sea uno de los que ya no se van de Israel, sino que usted constantemente estará volviendo, estará regresando, estará dejando la bendición sobre Israel. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te doy gracias por el privilegio que me has dado desde muy pequeño, desde muy niño, haber entendido lo que significa bendecir a Israel, con mis oraciones, con mis ayunos, con mis declaraciones proféticas, y cuando ya he sido adulto, poder ir hasta allá, sembrando económicamente en muchos para que pudieran estar ahí, y también para poder realizar los eventos que hemos podido hacer, que nunca nos dejaron con menos dinero. Por el contrario, solo fueron la semilla que nos desató una sobreabundante cosecha en esos días y en los días siguientes y hasta el día de hoy. Que pueda, Señor, ser tocado el corazón de cada uno para entenderlo, para saber que además de eso tú eres un Dios que cumple las promesas, un Dios de pacto, y que como tú has dicho, que los que bendigan a Israel tú los bendecirás, que asimismo ellos se atrevan, Señor, respetuosamente y santamente a levantarte las manos y decir: Señor, cumple en mí lo que se está cumpliendo en otros al bendecir a Israel. Derrama tu bendición hasta que sobreabunde, oh Dios mío, sobre mí, sobre mi casa y sobre mi congregación, y aún más, yo digo, sobre mi país, en el nombre de Jesús. Y añado esto antes de terminar y despedirme: también lo hemos hecho. Hemos tenido en nuestra congregación, recuerdo en este momento, una bandera de Israel que está autografiada y con una bendición de uno de los cónsules de Israel que nos visitó. Hicimos una noche especial en favor de Israel con danzas davídicas y expresiones muy al estilo israelita de alabanza, con canciones, con esos ritmos, y oramos por Israel. Y nos visitó este señor dignatario del pueblo de Israel,
comimos con Él, hablamos con Él, oramos con Él y nos bendijo. Y ¿sabes qué? Nuestra congregación, pero además de eso, nuestra nación también está recibiendo esos beneficios, cobertura, protección en los huracanes, protección aún en medio de esta pandemia. Somos uno de los países donde menos gente ha muerto en el mundo y estamos trabajando para que la protección del Señor, las alas del gran águila, sigan abiertas sobre una nación que ama a Israel y que bendice a Israel. Que el Señor te bendiga y adelante, orando por Israel y por Jerusalén, porque eso te traerá bendición a ti y a toda tu familia.